Bueno, chicos, posiblemente hoy tenemos la RD500. No, posiblemente no, la tenemos. La tenemos. La tenemos. La RD500 Sí. mejor de Europa. Sí. Dentro intro. Bueno, chicos, pues sí, Jordi la ha traído desde bastante lejos. Tenemos aquí una RD500 que yo ya me he asomado a verla, Jordi, y es... No es que esté impoluta ni restaurada, no, es que es nueva. De verdad, es que es nueva. Nueva. Es que le habéis Nueva. quitado las tapas delante mía y digo, pero si es que no es tan sucio. Es que no tiene ni polvo, es que es espectacular. Nada. Está la moto... Yo creo que la gente como tiene que... recién sacada del cajón. Como el que sacan por ahí, la de esas que sacan de los cajones. Es espectacular, de ¿Sabes? verdad. A 0 kilómetros. Por lo mismo, pero con 3.000, con 4.000. Yo creo que la gente está loca porque vayamos a verla Venga. y vean lo que es una unidad de RD500 perfecta. Impoluta. Buah. Bueno, pues aquí la tenéis. Yamaha RD500, que no podía estar en mejor estado, ¿eh? No, mira, o sea... Yo creo que fíjate deberíamos los empezar por, detalles, deberíamos empezar por los kilómetros lo primero. ¿O no? Detalles y kilómetros. Los kilómetros lo último para que la gente diga en los Venga, comentarios, creo que tiene tantos, y al final el vídeo lo ve. Vale, ¿no? vale, sí. O sea, totalmente original la moto, ¿eh? Eso es importante. Espejo Yamaha. Es importante decir que está todo esto original, pintura también nos la encontramos original. Totalmente Si original. os fijáis, Mira, fíjate, esto que se suele ir siempre... por el sol, por los por el dedos, sol, de darle los con el dedos, pulgar. Claro, de estar manejándolo y demás. Mira cómo está, impoluto. Dios. Son suyos originales. Esto no hay disponibilidad, no hay stock. Esto ya no se vende, o sea, si lo tienes, lo tienes, y si no... Claro, puños originales, pero mira la rayita esta del puño. Sí, eso es verdad, fíjate. Mira, y mira además esta todo el rayita. granuladito y todo está perfecto. La rayita esa del molde, ¿vale? De la goma. Porque Jordi, tú dirías que esta es por lo menos top 3 de Europa, ¿no? No sabemos qué puede haber escondido No sé por qué ahí, puede haber como por ahí siempre. escondido. O sea, mejor pero que esto es una moto nueva. Tú has visto bastantes y Sí, se he ven visto muy nuevas, muchas. ¿verdad? O sea, esto es todos los detalles que tiene la moto, toda la tornillería. Su tornillería toda original, ¿vale? Fijaros O sea, por aquí, todo. que O aquí sea, lo vamos a poder ver bien, fijaros. todos sus tornillos sin haberse quitado, sin estar marcados. O sea, Todo limpito, todo con su- perfecto. con sus tórigas, o sea, con sus arandelas. No A ver, está metida la llave. A ver, alguno los tornillos. dirá, ya, pero es que estoy viendo ahí que está un Sí, poquito bueno, manchado. A ver, es una moto Claro. antigua. O sea, Sí. vamos a ver. Sí. Nos referimos a que está como Esta moto nueva. del 85. Eso es, nos referimos a que está Claro. como nueva porque este estado ya puedes buscar tú que no la Pero vas es a que no encontrar está así. desmontado, o sea, esto no se ha desmontado nunca, ¿vale? El tema de la tuerca de la llave, o sea, mira la palanca como está, donde tú haces aquí, Con el pie es que no tiene desgaste, Bien. no tiene marcas, no tiene ninguna rozadura. nada, desgaste de aquí siempre estás pegando con el pie, con tal, no sé qué, mira cómo está esto, mira cómo Mira el está la chasis, pintura, es espectacular, mira el tío. estribo, escapes, pintura original, ¿vale? O sea, el colín, pintura original con sus adhesivos originales. Eso es, que eso es No importante, hay nada ¿eh? lacado. Claro, que no están lacados. Tú pasas el Nada. dedo y se nota, se siente. Mm. Fijaros, escapes originales también. Sí, el escape original. Qué preciosidad, macho. Mira el guardabarros. Mira qué tacto tiene el guardabarros. Tú toca el plástico. A ver. Toca el plástico, qué tacto. Esto, ya Es os digo nuevo. yo que no está texturado. Yo me dedico a esto, ¿no? Yo trabajo en un taller de reparación de vehículos también y tal. Y esto ya os digo que esto no está texturado. Esto se ve Nada, que es es nuevo. 100% original, macho. Sí. Luego, ¿qué más detalles? Yo cuando saqué el depósito y demás, porque hemos sacado el depósito para verlo todo por entero, o sea, mira toda la tornillería, mira la goma esta. Las gomas estas, tú, cuando coges una moto con tantos años, esta goma haces así, Y está dura, se cae en trocitos. se caen trocitos, Claro. ¿vale? Se caen trocitos. Es la típica goma, para el que no lo sepa, Claro. que es para amortiguar vibraciones, Sí, ruidos. sí. ¿Vale? Porque a lo mejor en cámara no se nota, pero fijaros, ¿veis? Qué blandita está. Sí, está como Como nueva. si la acabaran de poner Claro. nueva, es que y es un el tema canteo, de los ¿eh? manguitos de gasolina, ¿vale? Que es lo que yo siempre me fijo y siempre los cambiamos y demás. O sea, estos manguitos de gasolina se ponen duros con el tiempo. Se agrietan, fugan. Mira, o sea, esto está... O sea, Porque para mantener una moto así, Jordi, esto ha tenido que estar muy bien guardadito Sí, conservada. a una temperatura Sí, muy bien conservada. idónea, porque si no, no es Sí, posible, Porque macho. además esta moto, digamos, no, es que esta moto la han metido en un cajón a 0 kilómetros y 0 kilómetros. No, es que esta moto ha estado usada, ¿vale? Es usada, pero claro, la han usado, luego la han guardado bien y ya te digo, ya solo los manguitos, pero ya no estos, sino los manguitos que tenemos aquí en los carburadores, que estos manguitos de los sobrantes se ponen duros, se ponen de otro color, pues no, están transparentes, están como
Buah. totalmente de origen. Mira, me estoy fijando ahora mismo que estoy aquí en el asiento también. Sí, bueno, O sea, el asiento no te digo más. y esto es lo típico, que tienen un Sí, desgaste, que están siempre tiene- reventados. ¿Qué pasa? Que aquí siempre te da el pie. Eso es, al ¿vale? montarte. Al montarte te dan pie. Yo he visto de estas 20 millones y las 20 siempre tienen algún rocecito por aquí. Alguna está reventada Porque siempre cuando subes y bajas el pie, a veces te pega. No, y, ¿vale? y del mismo tiempo, del mismo sol, del mismo Sí. cuando está en la calle. Porque estas motos Mira. al final la gente también los Mira usaba. el asiento por debajo cómo está. Bueno. Esto hay que decir que no está Ni- limpiado, ni- ¿eh? No, O sea, no. Mira esto cómo está. que está así y es mejor no tocarlo para seguir conservando su estado Sí, original. claro, Nada de darle claro. ningún producto ahora ni nada, porque esto es una Con maravilla. su caja de herramientas y sus herramientas originales. Ya ves. ¿Vale? Es que fijaros lo que dice, ¿eh? Fijaros cómo están los tornillos todos perfectos, son los originales. Todos sus tornillos originales, su placa anticalórica original. Uf, me está dando O sea, pena mira Jordi, el que lo escape cómo toques, ¿eh? está. Buah. Las rejillas estas que se suelen, con las temperaturas, Derretir. se suelen doblar un poquito. O sea, Qué y hay maravilla, muchas que yo he tío. tocado así y se han partido, ¿eh? Oye, me pone feliz ver estas cosas, Jordi, que están tan bien Hombre, cuidadas. hay ¿eh? cosas que, joder, que se encuentran por ahí y hay que enseñarlas, ¿no? Cómo mola, chaval. Hay que enseñarlas. Y Mira bueno- cómo- mira cómo entra el asiento, o sea... Ni holgura, cero holgura, no se mueve el asiento. Está nada, perfecto. Nada, todas sus... Fijaros, vamos a ver el otro puño también para que vean todo, Mira, el otro puño todo igual, también. que no es solo el de la derecha. Nada. Todas las letras Los mandos, perfectas. su goma de esta goma igual que se cuartean, nada, perfecta. O sea, la podemos manipular, que no se va a romper, como en otras que hay que tener mucho cuidado. Mira la pantalla. Mirar, esto me gusta a mí también. Este detalle, todas las letras del bombín perfectas, Perfectas, también. macho. Ni un arañazo de llaves aquí Nada, clásico. Cero. Eso mola, Cero, ¿eh? Cero, sí. Y estas motos suelen rozar los cables aquí también. También suelen rozarse aquí. O sea, mira qué roce tiene. Ninguno. Cero. Buah. ¿Sabes? O sea, cero. Y ya, bueno, pues deberíamos pasar al cuadrito, ver los kilómetros, ¿verdad? Y que puedan ver también cómo está ¿Y conservado. esto cuántos kilómetros ¿Lo doy tiene? para arriba? ¿Lo doy Mira, para mira arriba? cuántos kilómetros tiene. 12. 12 kilómetros. Fijaros, 4.790,5 kilómetros. Que no 47.000, ¿eh, Jordi? No. Que no 47.000. 4.790. Mira la goma esta, tío. La goma esta es la hostia. O sea, estas gomas, lo mismo. Tú la haces así por detrás y se deshacen. O sea, mira esto. O sea, Está increíble, está macho. impoluta la goma. Fua. O sea, está nueva. Fijaros Mira todos aquí, los relojes. Mira la pantalla aquí, en este lado. Vale, esto es un detalle importantísimo también. Estas pantallas han llegado a pagar por pantallas de estas. Yo he visto en eBay que han llegado a pagar hasta 500 euros Madre de Dios, ¿eh? por llevar Yamaha 47, que es la pantalla original. Fijaros, ahí también tenéis la referencia, Sí. sus tornillitos de la pantalla también. Es que todos esos detalles son los que hacen que una moto sea especial, Claro, ¿sabes? es una moto muy difícil de conseguir esto. Buah, Lo chaval. hemos conseguido, ¿eh? Lo habéis conseguido, Jordi, lo habéis conseguido, ¿eh? Uy, no sueño, no enfoco para allá, que se ven cositas que no hay que ver. Sí, también hay cosas por ahí. Y bueno, chulas. pues más de lo mismo. Por aquí tren delantero, nos encontramos con lo mismo. Eso sí, le han tenido que Sí. cambiar las pastillas Sí, delanteras. lo único que vamos a hacer, le vamos a cambiar las pastillas de freno, ¿vale? ¿Por qué? Pues te digo la cuestión, porque las pastillas de freno son las originales, ¿vale? Le hemos mirado también el tema de los carburadores, a ver cómo estaban las cubas y demás, pero si te das cuenta, mira estas pastillas cómo están marcadas, ¿vale? ¿Ves cómo están marcadas? Sí, está desgastando el Entonces, líquido. claro, ¿qué pasa? Que en la época, pues en el 85, los compuestos de las pastillas eran bastante duras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un compuesto muy blandito para que el disco no nos lo marque. Porque sí es verdad que todos los discos de las RD500 siempre vienen muy marcados, porque las pastillas originales Se quedan eran duras. superduras. Claro. No, incluso cuando eran nuevas eran Eran muy duras duras. también. Eran duras. Entonces marcaban los discos. Aquí no hay, aquí están marcados, pero esto lo que se va a conseguir es que se quiten estas marcas con las pastillas que le vamos a poner. Unas pastillitas más Claro, blanditas. mira, y aquí se ve, mira, aquí ves exactamente dónde ha marcado y dónde no ha marcado. ¿Ves esta línea? Sí. No tiene nada de desgaste. Cero desgaste tiene este Ya disco de freno. Lo que pasa es que está marcado de esta forma, ¿vale? Pero es por las pastillas de freno, ¿no? Porque va a decir por ahí la gente, oye, que ese disco está gastado, ¿qué tal? Que no sé qué. No. Entonces lo que vamos a hacerle, ya te digo, es eso, verificar todo el tema de líquidos. Y bueno, chicos, yo creo que ahora, después de haberla visto un poquito toda por entera, ahora toca arrancar esta belleza. Sí, a ver, no lleva depósito, no le hemos puesto tampoco depósito auxiliar de gasolina, la hemos arrancado esta mañana. Lo que tenga para poder arrancar. Yo creo que va a poderse arrancar, Uf, me voy a poner por aquí porque esto ¿vale?
Yo creo que va a arrancar. Esto se tiene que ver desde aquí en HD. ¿Vale? A ver si arranca. Ahí va. Ahí la tenéis. No sé lo que va a aguantar. Fijaros, son así que sin depósito y arranca Sí. la primera, ¿eh? Sin depósito, sin filtro. Mira cómo suena el motor, cómo mantiene el ralentí a baja vuelta. Es frío, ¿eh? Mira el frío. Que esto es lo que se nota que una moto está nueva, Jordi. Es que la arrancas y es que O sea, increíble. el frío es... Mira cuánto aguanta las vueltas. Se quedan ahí clavados y no tiene gasolina. Y sin gasolina, Jordi. ¡Espectacular! Bueno, Jordi, hemos visto algo que en pocos sitios se ve. Yo creo que se Muy merece rara, un pedazo de like espectacular. Sí, ¿eh? yo creo que sí, yo creo que sí. Esto no se ve en ningún lado, macho. Bueno, aquí, se ve aquí. ¿Eh? ¿Y esta es para ti? No, esto ya tiene dueño, ¿eh? Esta moto ya Esta tiene moto dueño. tiene dueño, Eso es sí. lo que quiero decir, que esta moto tiene dueño, que no empiece la gente... Eso, hay mucha gente que Sí, preguntará sí, ahora, sí, oye, sí, sí. ¿cuánto cuesta? ¿La quiero comprar? ¿Con quién hablo? No, esta moto ¿Habéis tiene llegado dueño. tarde? Esta moto nos dijeron, busca esto, y se encontró. Claro. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pepinazo que hemos traído. Tenemos más cositas preparadas, muy tops para el canal. ¿Y dónde nos vemos, Jordi? Siguiente vídeo, ¿no? Rubén. Chao. Chao.